Me enlazo vía Skype con Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía. Víctor, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. Hola Paco, muy buenas noches, muchas gracias, un gusto y a tus órdenes y del auditorio. A ver, hoy dio conferencia de prensa la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por Manuel Bartlett, y volvió a sus temas, volvió a acusar el incendio, volvió a acusar a las plantas de energías renovables, volvió a defender el tema de la documentación del oficio falso. ¿Cuál es tu opinión de lo que hoy se vertió? Creo que hay varias partes en las que tenemos que tomar o ir hablando. La primera es que no defendió el oficio falso, sino que dijo ahora iniciamos una investigación dentro de CFE, lo cual significa que el oficio realmente sí fue falso y habrá que ver quién fue el autor de este oficio con el que intentaron demostrar un incendio que parece ser que no hay evidencias de que haya, y aunque ellos insistieron que ya se había comprobado, la verdad es que no hay ninguna evidencia. El segundo tema es que si fue un incendio de ese tipo, la responsabilidad de mantener el derecho de vía debajo de las líneas de transmisión es una responsabilidad de CFE Transmisión. Si hubiera habido ese incendio, lo que está diciendo es que CFE Transmisión no está cumpliendo con su labor adecuadamente, lo cual hizo que los arbustos ahí crecieran y hubiera un incendio del tamaño del que pudo haber generado el apagón. Pero insisto que no hay evidencia de que hubiera habido este apagón. Y a pesar de que dicen, ¿saben qué? Fue un problema de líneas de transmisión, después nos dicen, el problema es que es mucho riesgo que haya renovables y entonces la queremos limitar. La realidad es que alrededor del mundo muchísimos países se están yendo hacia energías renovables. Después de COVID hablaron del Green Recovery, o sea, regresar con la energía renovable con muchísimo más fuerza, y México es el único país que lo está parando. ¿Qué tanto puede sostener el sistema renovables? Para hablar solamente de un sistema que está interconectado con México, que es el de California, el día de hoy tuvo hasta 75% de renovables a las 10 de la mañana, mientras que CFE se queja de que hubo un 28% de renovables en el momento del apagón. La verdad es que es algo que más bien parece que el gobierno está buscando cómo no meter más renovables en lugar de cómo solucionar y hacer una transición energética como todo el mundo lo está haciendo. En ese entorno, Víctor, a ver, ¿cuál es la condición, cuál es la situación real de la red eléctrica en México? Uno, la realidad es que sí se han agregado muchísimos generadores renovables a partir de la reforma energética y de medidas previas, parques eólicos y después de la reforma muchísimos solares, pero la otra realidad es que el sistema, SENACE, SENER, la propia CFE, tiene mecanismos para ir incrementando la flexibilidad del sistema. ¿A qué me refiero? Ellos se quejan de que las renovables no generan todo el día, y mientras no generan las renovables, tiene que haber otro tipo de generadores que estén generando lo que las renovables no pueden generar, porque no hay sol, no hay viento. Tener plantas que logren hacer eso y después apagarse durante el tiempo que no se requieren porque están eólica y solar, que son más baratas y limpias, pues es un asunto de flexibilidad. ¿Se puede tener un sistema flexible? Sí. La reforma energética le dio elementos a la CRE, le dio elementos al SENACE, le dio elementos a CFE para tener la flexibilidad del sistema. Lo que pasa es que este gobierno no ha querido usar esos mecanismos y ahora culpan a la reforma de lo que ellos no han querido hacer, ¿no? Dime otra cosa, hablando de este apagón ocurrido el 28, por un lado te preguntaría, ¿podríamos esperar más apagones? Y por el otro, ¿esto puede tener relación con mantenimiento del sistema, de lo viejo que puede estar el sistema, que no se le ha prestado atención? Hay un asunto aquí muy importante. La gente de CFE hoy nos dijo, los directivos de CFE, porque los trabajadores les tengo muchísimo respeto, son muy profesionales, pero los directivos de CFE hoy dijeron que las plantas de CFE son las que soportan el sistema. La realidad es que hay plantas de CFE que soportan el sistema, también hay plantas privadas no de renovables y también de renovables que sí le aportan al sistema, pero también hay muchísimas plantas de CFE que ya debieron de haber salido de operación en esto, tal vez en este año que acaba de terminar, que son muy viejas, que tienen un costo de operación muy alto, arriba de los 2,000 pesos por megawatt hora, cuando las renovables están dando alrededor de 400 pesos por megawatt hora, un poco más bajo,
y son plantas que además, como son muy viejas, cada vez requieren mayor mantenimiento y no están disponibles para operar. Entonces, no es necesariamente lo que están diciendo ellos, y sí hace falta, mantenimiento, pero más que mantenimiento es renovar la capacidad de generación que se tiene. No necesitamos que lo haga CFE, lo puede hacer cualquier privado y lo hacen ahorita más barato, y también se requiere fortalecer la red de transmisión. Y esta es una parte importante. Hoy CFE dijo, no queremos invertir en la red de transmisión porque eso va a significar un costo mayor para el usuario de energía eléctrica. Eso es totalmente falso. De las únicas empresas que ganan de CFE Transmisión, y gana porque al menos en 2019 tuvo utilidades por 13,000 millones de pesos, pero esas utilidades son porque la tarifa de transmisión que todos pagamos son en una parte para invertir en nueva capacidad, y este gobierno ha decidido no usar nueva capacidad de transmisión o no construir nueva capacidad de transmisión, y no se necesita más dinero, se necesita solamente aplicar el dinero que ya tiene CFE para incrementar o fortalecer la red de transmisión. Pues hay un panorama muy claro. Víctor Ramírez, te agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias TVC. Muchísimas gracias a ti, al auditorio y a sus órdenes. Creo que hay que defender el futuro energético de nuestro país siempre. Sin duda, y el medio ambiente también, por supuesto. Víctor, muchas gracias.